Nuestro planeta está lleno de enigmas que desafían la imaginación, lugares cuya magia y leyenda podrían inspirar películas de fantasía. Entre todos ellos, existe un desconocido y pequeño país, en el que la historia y la leyenda se entrelazan de una forma única, invitándonos a descubrir secretos fascinantes. Curiosidades como albergar la montaña bíblica del Arca de Noé, haber sido el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial, poseer un alfabeto diseñado por un santo o contar con legendarios monasterios construidos al borde de altos acantilados. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, exploraremos Armenia, un país que, aunque pequeño en tamaño, posee una riqueza cultural y misterios que sorprenden a todo aquel que pueda disfrutarlo. Armenia, un remoto país cuyas mujeres protagonizan leyendas llenas de belleza y misterio, fruto de una mezcla étnica única. Un país con mujeres guerreras que luchaban contra invasores en épocas remotas o con otras que impregnaban sangre animal en sábanas para evitar conflictos familiares debido a creencias que las deseaban puras. Una nación con una herencia genética tan extraordinaria que está detrás de los orígenes de celebridades como las hermanas Kardashian y otras mujeres de fama mundial. Una nación con escuelas en la que el ajedrez es una asignatura obligatoria, con una pasión tan extrema por este deporte que seguramente tiene que ver en que fuese inventado aquí el ajedrez más extraño del mundo, con la presencia de figuras que pueden mutar en otras para hacerlo más divertido. El país en el que se descubrió la bodega de vino más antigua del mundo, con leyendas que indican que era utilizado como elixir para desatar pasiones, utilizado seguramente en lugares como el templo de Garni, el único templo pagano que aún se mantiene en pie, dedicado al placer y la fertilidad. Presta atención y no te pierdas este nuevo vídeo de Mundo sin Censura. En breve, viajarás con nosotros por Armenia, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Empezamos. En el interior de una región olvidada por buena parte del mundo, entre las impetuosas montañas del Cáucaso y el vasto desierto de Ararat, se encuentra Armenia, un país desconocido para la mayoría de nosotros, pero que contiene algunos de los misterios y leyendas más fascinantes de la humanidad. Esta pequeña nación, encajada entre grandes potencias, ha sido testigo de miles de años de historia, batallas y transformaciones. Su belleza salvaje, sus tradiciones y sus leyendas son un reflejo de su rica y turbulenta herencia. Una herencia y una genética que todavía hoy se mantiene dando forma a una de las etnias y culturas más bellas de la Tierra. En este nuevo viaje de Mundo sin Censura, exploraremos en el detalle los secretos mejor guardados de Armenia, una joya oculta que todavía permanece lejos de las rutas turísticas más conocidas. Este pequeño país en el corazón del Cáucaso limita con Turquía al oeste, Azerbaiyán al este, Irán al sur y Georgia al norte. Con una superficie de apenas 29.743 kilómetros cuadrados, es uno de los países más pequeños del mundo. Pero como te decíamos, este tamaño no refleja su importancia en la historia y cultura del mundo. Armenia cuenta con una población que ronda los 3 millones de habitantes, una densidad de población bastante baja que contribuye a la preservación de su naturaleza salvaje y a la conservación de secretos y leyendas milenarias que siguen intactos, lejos de la influencia de la masificación turística. Es un país donde el tiempo parece haberse detenido y donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con una historia llena de mitos. Una de las características más fascinantes de Armenia es su profundo pasado histórico. Pocos saben que Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301, casi 3 siglos antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Esta decisión fue impulsada por el rey Tiridates III, tras su conversión al cristianismo después de su encuentro con San Gregorio el Iluminador, y marcó un hito en la historia religiosa del mundo. Armenia no solo se convirtió en el primer estado cristiano, sino que también se separó del Imperio Romano, creando su propio camino espiritual, una senda que poco más tarde la mayoría de naciones del planeta seguiría. Este carácter único en Armenia se refleja también en su alfabeto, ya que este país es también el hogar de uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Este alfabeto fue creado por el santo Mesrop Mashdots en el año 395, quien,
inspirado por la necesidad de traducir la Biblia a la lengua armenia, diseñó un alfabeto único compuesto por 36 caracteres. Esta invención permitió a los armenios conservar y transmitir su cultura y su religión de manera independiente, y aún hoy en día, el alfabeto armenio sigue siendo una de las mayores joyas lingüísticas del país. Aparte de estas realidades, uno de los mitos más conocidos en la tradición cristiana también tiene sus raíces en este pequeño país. Este sería el de la leyenda del monte Ararat. Aunque actualmente se encuentra en territorio de Turquía, el monte Ararat es considerado un símbolo nacional de Armenia, ya que según la Biblia, fue en sus laderas donde el arca de Noé descansó después del diluvio. Esta montaña, que siempre ha sido un lugar de veneración, no solo tiene un gran significado religioso, sino que también se ha convertido en un emblema de la identidad armenia. La montaña sigue siendo un testimonio de la conexión espiritual del país, con sus antiguos mitos y su visión del mundo. El origen del nombre Armenia tiene una fascinante conexión con la mitología y la historia antigua de la región. Se cree que el nombre proviene de Aram, un legendario patriarca armenio mencionado en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento dentro del libro de Génesis. Aram es descrito como el hijo de Sem, quien a su vez era uno de los 3 hijos de Noé. Según la tradición bíblica, Aram sería el ancestro de los armenios, y la región donde vivió su descendencia pasó a ser conocida como Armenia. A lo largo de la historia, esta figura ha sido vista no solo como un ancestro mítico, sino también como un símbolo de la unidad del pueblo armenio. El vínculo con Aram ha sido tan importante que se ha convertido en una pieza central de la identidad nacional armenia, siendo honrado como el patriarca fundador de la nación. Esta región fue habitada desde tiempos prehistóricos por varios pueblos de orígenes muy diversos, lo que dio lugar a una rica mezcla genética. Una combinación de razas y culturas a lo largo de los siglos dio lugar a la que es considerada como una de las etnias más bellas en el mundo. No es de extrañar que Armenia haya sido reconocida por la belleza única de sus habitantes, cuyas características físicas reflejan una mezcla de influencias persas, turcas, rusas y mediterráneas. Las mujeres armenias en particular son reconocidas mundialmente por su belleza exótica, su porte elegante y una firmeza que refleja la rica historia de esta cultura. Estas características han llevado a muchas de ellas a destacarse en la industria de la moda y el entretenimiento. En sus orígenes, muchas de estas mujeres fueron guerreras y cuentan con una historia que, aunque poco conocida, es fascinante. En tiempos remotos, las mujeres armenias participaron activamente en la defensa de su tierra, luchando junto a los hombres contra invasores extranjeros. Estas mujeres guerreras no solo se destacaban por su valentía, sino también por su destreza en el combate, luchando con una feroz determinación para proteger a sus familias y su tierra. Algunas adoptaban una apariencia masculina, vistiéndose y armándose como guerreros para desorientar a sus enemigos y mostrarles que no temían la batalla. Estas guerreras legendarias, cuya audacia y poder recordaban a figuras como Xena, la princesa guerrera, se convirtieron en símbolos de resistencia y fortaleza. Con su imponente presencia, estas mujeres desafiaron las normas de su tiempo, demostrando que la lucha por la supervivencia no tenía género. Esta tradición de fortaleza femenina sigue siendo un orgullo para el pueblo armenio y se refleja en la cultura contemporánea, donde las mujeres continúan siendo una parte importante de la sociedad. Es bien sabido que este país es la cuna de algunas de las figuras más bellas y famosas del mundo, y uno de los ejemplos más conocidos son las hermanas Kardashian. Aunque nacieron en Estados Unidos, su ascendencia armenia es un aspecto fundamental de su identidad. Su belleza única, que combina rasgos occidentales y orientales, es un reflejo de la mezcla genética de la región. Pero las Kardashian no son las únicas. Muchas otras celebridades internacionales tienen raíces armenias, como el actor de Hollywood, George Takei, o la cantante Cher, cuya madre era de ascendencia armenia. Pero en Armenia, la belleza no solo se encuentra en sus habitantes, sino también en sus paisajes. El país es hogar de algunas de las vistas más impresionantes del Cáucaso, con montañas cubiertas de nieve, valles profundos y antiguos monasterios construidos en acantilados. Estos monasterios, algunos de los cuales datan del siglo IV,
son testigos del profundo vínculo espiritual del pueblo armenio con su tierra y su fe. El monasterio de Gegard, por ejemplo, es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es considerado uno de los complejos monásticos más impresionantes del mundo. El monasterio de Gegard está situado en un deslumbrante paisaje natural que parece desafiar las leyes de la gravedad. Suspendido sobre los acantilados de la montaña, se encuentra a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas impresionantes que cortan la respiración. Su arquitectura, una obra maestra de la ingeniería medieval, fue esculpida en la misma roca de las montañas, lo que convierte a este monasterio en una maravilla arquitectónica única. Al acercarse, parece que se fusiona con el propio paisaje, como si hubiera sido creado por las manos de los dioses. El hecho de que haya resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima durante siglos es un testimonio del ingenio humano, convirtiéndolo en uno de los complejos monásticos más asombrosos y sobrecogedores del planeta. Pero los lugares legendarios no terminan aquí, ya que fue en Armenia donde se descubrió hace años lo que se considera la bodega más antigua de la humanidad. En una cueva conocida como la Cueva de Areni I, ubicada en el sur de Armenia, los arqueólogos desenterraron hace pocos años una bodega que data de más de 1000 años, de 6000 años de antigüedad, lo que convierte a este país en uno de los lugares cuna, de origen de una de las bebidas más deseadas en el mundo, el vino. Esta asombrosa bodega contenía una prensa de vino, tinajas de almacenamiento y hasta los restos de uvas prensadas, revelando la importancia de la viticultura en la región desde tiempos remotos. En el interior de estas excavaciones también se hallaron vestigios de lo que se cree pudo ser el primer vino de la humanidad, una bebida que, según las tradiciones locales, no solo se consumía en celebraciones, sino que también se usaba como un elixir en rituales religiosos y festivos. El vino armenio, con su carácter único y robusto, se pensaba que poseía propiedades místicas y afrodisíacas. Aunque no hay pruebas específicas de que se utilizara de esta manera, sí se sabe que en muchas culturas antiguas, el vino era considerado un néctar divino, capaz de elevar el espíritu y desatar las pasiones más profundas. Seguramente este vino de características tan especiales se utilizaba en uno de los templos más enigmáticos de Armenia, el templo de Garni. Este templo, el único templo pagano que ha sobrevivido en el país, estaba dedicado a Mitra, el dios solar, y se cree que en sus rituales se celebraban festividades relacionadas con la fertilidad y el placer. El culto a la diosa Astgik, diosa armenia del amor y la fertilidad, estaba estrechamente vinculado a este templo, y se sabe que en tiempos precristianos, los armenios realizaban ceremonias de adoración que incluían danzas y banquetes, tal vez acompañados del vino, destinado a facilitar la conexión con los dioses y con los propios deseos humanos. Llegados a este punto, aprovechamos para preguntarte, ¿te gustaría degustar este país, su vino, disfrutar de su gente o rincones? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Armenia? ¿Sus monasterios suspendidos en el aire, o realidades como las mujeres guerreras, o las raíces armenias de las hermanas Kardashian? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Nos encantará leerte, y hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura, para que sigamos trabajando cada semana por traerte contenido tan interesante como este. Así que, gracias. Aunque no hay evidencia concluyente sobre la existencia de prácticas explícitas de placer en Garni, la conexión entre el vino y los rituales de fertilidad era una creencia común en muchas civilizaciones antiguas, lo que hace que la mística de este templo se mantenga viva en la memoria colectiva del país. Pensando en deseos y tradiciones controvertidas, es sorprendente conocer una realidad que todavía hoy parece mantenerse en algunos remotos poblados armenios, una realidad que tiene que ver con sábanas ensangrentadas con intención de evitar conflictos familiares. Una tradición vinculada a las expectativas sociales sobre la pureza femenina, en la que se cree que, en ciertos rincones de Armenia, las mujeres eran y aún pueden verse obligadas a demostrar su pureza antes de casarse, una pureza entendida como la ausencia de relaciones íntimas previas al matrimonio. Esta creencia es tan profunda que en tiempos antiguos se dice que algunas novias recurrían o todavía lo hacen al uso de sangre animal en sus sábanas de boda como una forma de demostrar su pureza ante su futuro esposo y la familia.
La tradición estaba profundamente arraigada en la creencia de que una mujer debía llegar a su matrimonio pura, entendiendo pureza no solo como un concepto moral, sino también social, relacionado con el honor familiar. De no ser así, las consecuencias podrían ser severas, con el riesgo de conflictos familiares o la vergüenza que recaía sobre la novia y su familia. En estos casos, el uso de la sangre animal en las sábanas de boda se entendía como una manera simbólica de proteger la honra y evitar disputas. A pesar de que estas tradiciones han ido desapareciendo con el paso del tiempo, en algunas comunidades armenias más aisladas, puede seguir existiendo la creencia de que la mujer debe mantener su pureza hasta el matrimonio. Una realidad mucho más presente hoy en día que estas controvertidas tradiciones tiene que ver con lo que podría considerarse el deporte nacional en el país, el ajedrez. En Armenia, este juego milenario no solo es un pasatiempo, sino una parte integral de la educación de los más jóvenes. Desde hace varias décadas, el ajedrez es considerado una asignatura obligatoria en las escuelas del país, una realidad que refleja la profunda conexión cultural que los armenios tienen con este juego de estrategia y lógica. Este enfoque educativo comenzó a implementarse en la década de 1970, en un esfuerzo por fomentar el pensamiento crítico, la concentración y las habilidades de resolución de problemas en los estudiantes. El ajedrez en Armenia ha producido algunos de los jugadores más destacados a nivel mundial, y el país ha alcanzado gran renombre en este deporte. Varios campeones armenios han logrado posicionarse entre los mejores del mundo. Uno de los más destacados es Tigran Petrosyan, quien fue campeón mundial de ajedrez entre 1963 y 1975. Este interés por el ajedrez no es solo una cuestión de habilidades individuales, sino que forma parte de la identidad cultural del país, llegando a tal punto de haber dejado su huella en el ajedrez a través de una versión única del juego, el ajedrez mutante, que se considera uno de los más extraños del mundo. Lo que hace que este ajedrez sea tan diferente es que las piezas tienen la capacidad de mutar durante la partida, transformándose en otras piezas con reglas de movimiento modificadas. A lo largo del juego, las piezas no permanecen fijas en sus roles, lo que introduce un nivel extra de incertidumbre y obliga a los jugadores a adaptarse constantemente a nuevas situaciones. Por ejemplo, un peón podría convertirse en torre o un caballo en reina, alterando completamente el curso de la partida. La creación de este ajedrez mutante refleja la profunda fascinación de Armenia por el ajedrez, así como su constante búsqueda por innovar y desafiar las normas establecidas. Una realidad que, como has podido ver en este viaje, refleja muy bien el carácter único de esta región del planeta, dispuesta a romper barreras y reescribir la historia. Estamos llegando al final del vídeo, y seguramente te gustaría saber cómo disfrutar al máximo de este increíble destino. Más aún, comprender los motivos que hacen de Armenia uno de los países más económicos para visitar en el planeta. Un lugar donde podrás vivir experiencias únicas sin que tu bolsillo se resienta demasiado, ya que los costos son considerablemente más bajos que en muchos otros países. Si estás planeando tu viaje, llegar a Armenia desde otros puntos del mundo es bastante sencillo. Desde Europa, por ejemplo, puedes encontrar vuelos directos a la capital, Ereván, que te conectarán con facilidad. Además, el país cuenta con buenos enlaces desde ciudades de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y algunos puntos de Asia. Armenia forma parte de la comunidad de estados independientes, por lo que, dependiendo de tu nacionalidad, no necesitarás un visado para estancias de corta duración. Para los ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos, solo es necesario el pasaporte y no hay complicaciones para ingresar. En cuanto a la seguridad, Armenia es un destino completamente seguro para los viajeros. Es también conocido por su hospitalidad, y los turistas rara vez se enfrentan a problemas. Las grandes ciudades como Ereván cuentan con una infraestructura moderna y el transporte público es confiable. La opción más común para moverse es en taxi, que aparte de ser muy asequible aquí, te ayuda a llegar antes a los lugares más deseados. Otra buena opción es usar aplicaciones de transporte locales. Los precios en Armenia son muy económicos,
Por ejemplo, un café en una cafetería local cuesta menos de $1 americano, mientras una comida tradicional en un restaurante te costará entre 6 y 10 dólares. Para hospedarte, una noche en un hotel de 3 estrellas te costará entre 20 y 50 dólares, mientras que en opciones más económicas como hostales o pensiones puedes encontrar camas por tan solo 10 dólares la noche. ¿Cómo has podido ver viajar a Armenia? Es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia rica en historia y cultura sin tener que gastar una fortuna. Con un clima acogedor y precios accesibles, es un destino perfecto para aquellos que desean disfrutar de leyendas, naturaleza y misterio sin dejarse mucho dinero en la aventura. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo te haya ayudado a descubrir Armenia, como has visto, uno de los países más enigmáticos del planeta. Si es así, no dudes en dejarnos un buen like y un comentario. Es la mejor manera de ayudarnos para que sigamos trabajando cada semana por traerte contenidos tan interesantes como estos, o como este vídeo que ahora puedes ver, para descubrir otro de los lugares más misteriosos y bellos del planeta. Pincha en él, lo vas a disfrutar.